soy Nelson Araya y en este video hablaremos sobre relaciones semi-empíricas para convección. En primer lugar, ¿qué es la convección? La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce por medio de un fluido, líquido o gas. En este proceso, la transferencia de calor ocurre gracias a la renovación del fluido a una cierta temperatura en la zona de análisis. Este fenómeno se da de manera natural gracias a los gradientes de densidad del fluido. Esto se denomina convección natural. Pero además se puede acelerar su efecto si al fluido se le aplica una velocidad distinta de cero. Esto se denomina convección forzada. Ambos casos se pueden modelar con la siguiente ecuación, la cual popularmente se conoce como ley de enfriamiento de Newton, donde dQ en dt es el flujo de calor con respecto al tiempo, h es la constante de transferencia de calor por convección, A sub s es el área superficial, T sub s es la temperatura de la superficie y T infinito es la temperatura del ambiente. Pero no solo tenemos esta ecuación para analizar la transferencia de calor que ocurre mediante este proceso, sino que también tenemos lo que se denominan los números adimensionales. Y es ahí donde entran en juego las relaciones semiempíricas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros no siempre vamos a saber cuánto vale el coeficiente de transferencia de calor por convección. Y es allí donde vamos a tener que usar estas relaciones que nos indican lo que está sucediendo o cuáles son las relaciones de las propiedades del fluido que estamos analizando. Por ejemplo, vamos a tener el número de Nusselt, Prandtl, Reynolds, que nos determinan específicamente las propiedades que va a tener este fluido y cómo afectan en el cálculo. Normalmente son tabuladas o es un recetario enorme para poder determinar las condiciones y las variables que queremos obtener. A continuación se muestran algunos de los números más relevantes en cuanto a este tipo de problemáticas. Por un lado tenemos el número de Prandtl, que relaciona la difusión del momentum y la ración de difusividad térmica de un fluido. Aquí lo podemos ver donde V es la viscosidad dinámica del fluido y alfa la difusividad térmica del fluido, ambas siendo utilizadas para la temperatura promedio entre la superficie y el ambiente. Por otro lado tenemos el número de Reynolds, que permite comparar las fuerzas inerciales con las viscosas, logrando dar una idea si se trata de un flujo laminar o turbulento. Se calcula con la velocidad del fluido por la distancia a la que se está trabajando, dividido en la viscosidad cinemática del fluido. Es de suma importancia calcular este número porque nos va a indicar en qué régimen estamos trabajando y esto afectará los otros números con los que tenemos que relacionarnos. Y finalmente tenemos el número de Nusselt, un número muy importante que permite obtener, por ejemplo, el valor del coeficiente de convección. Este compara la transferencia de calor por convección y conducción, donde K es la constante de conducción, H es la constante de transferencia de calor por convección y LC el largo característico. Como ya dije antes, estos números pueden calcularse de diversas maneras dependiendo de las condiciones en las cuales se esté llevando a cabo la convección. Por ejemplo, convección interna, externa, flujo laminar, flujo turbulento, pueden hacer que nuestros números cambien de valor o que estos se relacionen de los otros números de manera distinta. Para que podamos entender este ámbito de la convección de manera más concreta, a continuación se presentará un ejercicio de aplicación ingeniería. El ejercicio dice así: un arreglo de transistores de potencia que disipen 5 watts de potencia cada uno se va a enfriar montándolo sobre una placa cuadrada de aluminio de 25 cm por 25 cm y soplando un aire a 35 grados Celsius sobre dicha placa, con un ventilador, a una velocidad de 4 metros por segundo. La temperatura promedio de la placa no debe ser mayor de 65 grados Celsius. Si la transferencia de calor desde el lado posterior de la placa es despreciable y se descarta radiación, determina el número de transistores que se pueden colocar sobre esta placa. Las suposiciones para este ejercicio son que existe un flujo estacionario, el número de Reynolds crítico es igual a 5 por 10 elevado a 5, los efectos de la radiación son despreciables, la transferencia de calor por la parte posterior de la placa es despreciable y que el aire es un gas ideal. Aquí tenemos un dibujo el cual nos ayuda a representar esta situación. Para empezar, primero debemos ver cuáles son las propiedades del aire a esta temperatura. Tenemos una temperatura media de 50 grados Celsius.
Entonces, las propiedades del agua van a estar dadas por una conductividad de 0,02735 watts sobre metro grado Celsius, una viscosidad cinemática de 1,798 por 10 elevado a menos 5 metro cuadrado sobre segundo y un número de Prandtl de 0,7228. Como les dije anteriormente, es de suma importancia primero calcular el número de Reynolds para saber a qué tipo de flujo nos estamos enfrentando. En este caso nos dio 55.617. Esto nos entrega la información de que es un flujo laminar, ya que estamos por debajo del Reynolds crítico, el cual era 5 por 10 elevado a 5. Entonces, con esta información, sabemos que el Nusselt se calcula como el coeficiente de transferencia de calor por convección por el largo sobre la conductividad. Y esto va a ser igual a 0,664 por el Reynolds elevado a 0,5 por el Prandtl elevado a 1/3. Esta información la sabemos porque es un flujo laminar, como dijimos anteriormente. Entonces, ocupando esta relación, despejamos el coeficiente para transferencia de calor por convección y los igualamos a K dividido en L por el Nusselt. Esto nos da un resultado de 15,37 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. A continuación, calculamos el área superficial de la placa. Esta va a ser el ancho por el largo, 0,25 al cuadrado, lo cual nos da 0,0625 metros cuadrados. Y finalmente, el flujo de calor por convección vendrá dado por la ecuación que presenté al comienzo del video, el cual va a ser el coeficiente de transferencia de calor por el área superficial por la diferencia entre las temperaturas de la superficie y el ambiente. Esto nos da un total de 28,83 watts. Entonces la cantidad de transistores va a venir dada por este flujo de calor que acabamos de calcular dividido en la potencia que disipa cada transistor, lo cual nos da un total de 5 transistores. Vemos entonces cómo las relaciones empíricas nos ayudan bastante a la resolución de los problemas, tanto que enfrentándonos a convección forzada pudimos ver cuál era el coeficiente de transferencia de calor por convección. En este caso solo tuvimos que ocupar las relaciones empíricas que, bueno, están tabuladas ya, experimentalmente se obtuvieron, y pudimos aplicarla a este ejercicio. Como a este ejercicio existe un sinnúmero de problemas en la ingeniería a las cuales se le puede aplicar este tipo de relaciones, y lo cual nos da una ventaja práctica rápida de saber lo que está sucediendo con nuestro fluido y cómo se está llevando a cabo la transferencia de calor. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si nuestro número de Reynolds hubiese sido un tanto mayor o hubiésemos tenido un flujo turbulento? Esto nos hubiese hecho cambiar la forma de calcular nuestro número de Nusselt y tuviésemos que ir a la tabla a ver en qué valores cambian las constantes que se tienen en esa relación. Pero más allá de eso no, porque todo lo demás es calculable. Y así llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado y gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.